Aleluya. que Él ha puesto en mi corazón para el pueblo, para que el pueblo sea edificado. Gloria a Dios. Y creo que la iglesia va a ser edificada en esta tarde, Amén. en esta palabra, y también los Amén. amigos que están aquí en medio de Gloria a nosotros. Dios. Le voy a invitar, mis amados hermanos, que antes de orar estemos leyendo la palabra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vámonos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y usted nos va a acompañar ahí en la lectura de la palabra. Y vamos a empezar en el verso 14. Amén. Verso 17 es la base de la palabra hoy, pero vamos a empezar en el 14 para así tener todo lo que es el tema que pone el primer discurso de Pedro. Y en el primer discurso de Pedro hay una palabra que el Señor me ha dado para esta tarde. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Y a su nombre. Gloria. Dicen amén. 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 Leemos la palabra en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oí mis palabras. Amén. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aleluya, escucha bien, hermano, dice el Señor: Amén. en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Diga, hermano, sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Versículo 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Aleluya. Padre, te adoramos en el nombre de Jesús, Señor. Te bendecimos, oh Dios Padre. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias, Dios de misericordia, por tu amor, Señor. Te damos gracias en esta hora, Señor, por tu palabra. Y te pedimos que tu palabra, Señor, en esta tarde, Dios amado, sea ministrada con poder, con libertad, Señor amado. Sea ministrada por el poder de tu Santo Espíritu a cada corazón, Señor. Que tu palabra toque nuestras vidas. Que tu palabra nos confronte, Señor amado, aleluya. Y que tu palabra, Dios mío, venga edificándonos a cada uno de los que estamos presentes en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Amén. Amén. Y al nombre de Cristo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y a su nombre. Amén. Estamos, mis amados hermanos, viendo el primer discurso de Pedro. Dice la palabra, alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor mandó a los discípulos a que se reuniesen allí en aquel lugar, en aquel salón, en aquella casa, amén, que estaba en un aposento que estaba alto, amén, no dice que estaba a pie de calle, sino que estaba posiblemente en una segunda o tercera planta. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Entendemos que una segunda planta porque no habían casas muy altas, pero la palabra del Señor registra, mis amados hermanos, que allí habían aproximadamente 500 reunidos. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Muchos son los llamados, pero son pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero son pocos los que responden. Muchos son los llamados, aleluya, pero son pocos los valientes que dicen: heme aquí, Señor, yo estoy dispuesto, alabado sea el nombre del Señor, para hacer lo que tú me mandes, lo que tú digas. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. El martes le mandé a estudiar un capítulo de la palabra, una parábola del Señor, alabado sea el nombre de Jesús. Y yo sé que muchos lo han leído,
pero también sé que habrá algunos que no han leído, porque así es la palabra, hermano. Ahí se manda, amén, pero no son todos siempre los que hacen las cosas. Siempre hay alguno que se queda, la voz del nombre del Señor. Pero se lo recuerdo, pues si alguno se quedó, diga, hoy sí tengo que leer esto, amén. Pero la palabra registra, y eso que le mandé a leer, hermano, que habrá muchos que se esforzarán. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Que habrá muchos, hermanos, que harán esfuerzo, que dirán, sí, yo lo voy a hacer, y se esforzarán, hermano. Pero aún dice la palabra que muchos, aún esforzándose, no podrán entrar, mis amados hermanos. Aleluya. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Porque la palabra habla, hermano, que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y hay personas, hermano, que comienzan a luchar, alabados el nombre del Señor, comienzan a pelear, hermano, pero a mitad de batalla, cuando ven que la cosa está muy dura, cuando ven que la cosa está muy fuerte, salen corriendo. Y esto no es del que empieza la batalla, esto es del que permanece, alabados el nombre del Señor, luchando hasta el fin. La palabra dice que tenemos que luchar, hermano, hasta la muerte, dice la palabra de Dios. No hasta que te den un golpe, no hasta que te hieran, no hasta que te ofendan, no hasta que te falte el pan, no, hasta la muerte. ¿Cuánto alaban a Dios? Y hay muchos que están dispuestos, hermano, a estar siéndole fiel a Dios hasta que le falta el pan. Hay muchos que están dispuestos a hacerle fiel a Dios hasta que le falta la vivienda. Hay muchos que están dispuestos a serle fiel a Dios mientras tengan el coche, alabado el nombre del Señor. Muchos quieren serle fiel a Dios mientras tengan el novio o tengan el esposo. Pero en el momento que le falta el pan, le falta el coche, le falta la casa, le falta el novio o le falta el esposo, dicen, ya yo no voy a servir más a Dios. Y se van por ahí, alabado el nombre del Señor. Algo semejante pasó en el aposento alto. Allí estaban, hermanos, todos reunidos, gloria a Dios. El Señor los mandó a que no se apartaran de allí hasta que no fuesen revestidos de poder. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. No os apartéis de ese lugar hasta que no reciban la promesa. El Señor sabía que no podían, hermano, permanecer siendo fiel si no tenían, hermano, la promesa del Espíritu Santo, si no tenían el Paracleto, si no tenían el ayudador. Bendito sea el nombre del Señor. Y a su nombre, a su nombre, gloria a Dios. Y se fue uno, y se fue el otro, y se fue el otro, y se fue el otro. Hay muchas veces, hermano, que hay hermanos que están en la iglesia viendo a ver quién se va, a ver quién se va para seguirle. Se están yendo, dijo uno al maestro. No te fijes en el que se va, Amén. fíjate en el que se queda. Amén. Aleluya, aleluya, santo el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y bendito para siempre. Así que cuando Pedro, amén, está allí sentado junto a aquellos 11 discípulos y el resto que había, que completaba, dice la palabra, 120. Mis amados hermanos, 120 personas de 500 aproximadamente que habían. No se quedó ni la mitad, hermano. La mitad son 250. Solamente 120, mis amados hermanos. Ni aún la tercera parte son 125. 120. Menos de la tercera parte se quedó allí. Pero la palabra del Señor habla. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Amén. Habla en el capítulo 2 del versículo 1 que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cuánto alaban al Señor? Aquí hay una enseñanza, mis amados hermanos. Y es que cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, cuando tú permites que el Espíritu Santo llegue a tu vida, ¿cuánto alaban al Señor? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Cuando tú le abres tu corazón al Espíritu Santo y tú le dices, Espíritu Santo, te estoy esperando que tú vengas a mi vida, aleluya, y tú te preparas, la palabra del Señor dice que el Espíritu Santo cuando llegó, llenó toda la habitación donde estaban sentados. Y eso pasa en nuestras vidas. Cuando permitimos que el poder del Espíritu Santo venga a nosotros, Él lo llena todo. Pero tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo, tenemos que quererlo. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Amén. La palabra del Señor dice que si nosotros siendo malos, cuando nuestros hijos nos piden pan, le damos pan.
y no le damos piedra. Sabemos dar buena dádiva a nuestros hijos. ¿Cuánto más Dios dará el Espíritu Santo a todos sus hijos que se lo pidieron? Amén. ¿Tú le has pedido al Espíritu Santo que llene tu vida? ¿Te has pedido en oración 2 días, 3 días, 10 días, 15 días, 40 días? Le ha pedido al Señor: Señor, yo quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, hermano, aleluya, que si tú se lo pides, Él te lo dará. Amén. La pregunta es: ¿tú lo tienes? Si no lo tienes, es porque no se lo ha pedido. Amén. Y si se lo pediste un día mientras pasaba por camino y lo viste: ¡ay, Señor! Te pido que me dé el Espíritu Santo. Hasta luego. Y no es así. Es, hermano, buscándole en alma, Amén. cuerpo y Amén. espíritu. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a ¿Cuánto Dios. alaban al Señor? Y cuando le buscamos en alma, cuerpo y espíritu, que nuestra mente no está allá, nuestro cuerpo aquí, nuestro espíritu allá no, sino que estamos unidos, hermano, todo nuestro ser. Se lo está pidiendo al Señor en oración. Gloria a Dios. Usted recibe el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto alaban a Dios? Y a su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Vamos a entrar en el mensaje ya. Gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. El título del mensaje en este día es Los últimos tiempos. Y fíjense, mis amados hermanos, que el capítulo 2, a la voz del nombre del Señor, comienza hablando de cómo recibieron ellos el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué sucede cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando Dios está con usted? ¿Qué sucede cuando Dios está haciendo maravillas en su vida, hermano? Habrá muchos que se gozarán. Habrá muchos que dirán: ciertamente Dios, el Dios de los hebreos, está visitando el campamento. ¿Cuánto alaban al Señor? Habrá muchos que dirán: ciertamente Dios está en ese lugar. ¿Cuánto alaban a Jesús? Amén. Pero habrá muchos, hermanos, que dirán: esa gente está como loca. Esa gente está borracha. ¿Cuánto alaban al Señor? Bendito el nombre del Señor. Y esto sucedió, hermano, no sucede solamente ahora, sino que cuando Pedro estaba allí también, hermano, amén, con la manifestación del poder del Espíritu Santo, uno hablando arameo, otro hablando, hermano, en griego, otro hablando en latín, otro hablando, hermano, en las lenguas de los que estaban allí reunidos en Jerusalén. La palabra del Señor dice que comenzaron gente a hablar diciendo: esa gente está borracha. Y eso es lo que sucede, mi amado hermano, cuando Dios se manifiesta en tu vida. Hay gente que va a reconocer, porque tiene una mente espiritual, que Dios está contigo. Pero hay otros que van a decir: estos están borrachos. Alabado sea el nombre del Señor. Así que en el versículo que hemos leído, capítulo 2, versículo 14, entonces Pedro dice que cuando escuchó todo aquello se puso de pie. Amén. Con los 11 alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todo lo que, amén, habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mi palabra, porque esto no es tan ebrio, esto no es tan borracho como vosotros suponéis. Fíjense la palabra que hay ahí, hermano. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Con qué? Con suponer cosas. Amén, así es, gloria a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Hay que tener mucho cuidado. Hay gente, hermano, que tiene una sabiduría. Hay gente que tiene una sabiduría que dice que ellos leen. ¿Cómo es la palabra? ¿Cómo? Que leen entre líneas. No en una línea, sino en 3 líneas, hermano. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo, hermano, para leer una línea me cuesta mucho. Pero hay personas que leen en 3 líneas, hermano. Yo no sé cómo son capaces de leer en 3 líneas. Si a mí para leer una me cuesta, a veces me voy de la línea para de arriba, me voy para la de abajo, creyendo que es la de abajo y es la de arriba que tengo que leer. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero hay gente, hermano, que lee en 3 líneas. Alabamos el nombre de Jesús. Que antiguo dice que no es en 3 líneas. ¿Cuánto alaban al Señor? Es en 3 líneas, porque están leyendo la de arriba, están leyendo la de abajo, también la de en medio a la vez. Y leen en 3 líneas. Alabamos el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y lo que leen en 3 líneas, lo que hacen es que suponen cosas. Así es. Pues yo tengo una suposición. Y es que yo supongo que tú estás en esto y esto. Y yo supongo que pasa esto y esto. Y bueno, y hay personas, hermanos, que suponen tanto que ya las suposiciones que tienen, ya no creen que son suposiciones, ya creen que son verdad. Así que esta gente dice: esto está borracho, mira cómo está hablando tonterías, no sabe lo que está hablando, es un hebreo y está hablando otro idioma, mira de lo borracho que está hablando lengua que ni él mismo entiende. ¿Cuánto alaban al Señor? Usted sabe que los borrachos hablan lengua. Yo he visto borrachos hablando lengua, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios?
¿Cuánto alaban al Señor? Pero no lengua angelical ni lengua de idioma, sino palabrería. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Pero lo que estaba sucediendo allí, hermano, era del poder del Espíritu Santo. Pedro lo dice bien claro. ¿Cuánto alaban al Señor? Le voy a dar una señal de por qué nosotros no estamos borrachos ni estamos ebrios. Apenas en la tercera hora del día. ¿Cuánto alaban a Dios? Las 6, las 7, las 8, las 9 de la mañana. ¿Quién se emborracha tan temprano? Si no abren los bares tan temprano. Los bares abren a las 11. ¿Cuánto alaban al Señor? Abren a las 10 de la mañana. La gente se emborracha a partir de las 12 por ahí. Pedro dice, nosotros no estamos ebrios. Apenas son en la tercera hora del día. Alabado sea el nombre del Señor. Así que esto no es borrachera. Esto no es locura. Esto no es lo que vosotros suponéis. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaba a Dios? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Cuánto alaban al Señor? Aleluya. Aquí hay un Pedro nuevo. Aquí hay un Pedro que no está hablando de lo que primero le llega a la cabeza, sino que ha recibido, mis amados hermanos, una revelación del poder del Espíritu Santo. Vive Cristo para siempre, amén. Y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, no hombre, no nadie, sino Dios, amén. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir, Señor, gracias, porque tú, Señor, lo prometiste y lo has cumplido, Señor? Tú prometiste que derramaría de tu espíritu. Dale un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Señor, por ese regalo. Alabado sea el nombre de Jesús. Él lo prometió, lo puede buscar, alabado sea el nombre del Señor, leerlo si quieren. Joel capítulo 2, versículo 28 al 32. Dice que en los últimos tiempos, en los postreros días, Él derramaría, amén, de su espíritu sobre toda carne. Aleluya. Ahora, en la segunda parte del versículo 17, hace un detalle muy importante que nosotros tenemos que entender. La palabra del Señor dice que derramaría su espíritu sobre toda carne, pero luego añade, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Alabado sea el nombre del Señor. No dice y todos los hijos y todas las hijas, no dice y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Amén. No que se dice, hermano, que aunque en el principio el texto bíblico habla sobre toda carne, luego el Señor comienza a señalar no sobre toda carne, sino sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Y luego habla y dice, y no solamente sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, sino que y de cierto sobre mis siervos. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y de cierto sobre mis siervas. Esto no es, hermano, la voz del nombre del Señor para todos. El Espíritu Santo, hermano, aunque está prometido para todos, pero no todos lo reciben. ¿Cuánto alaban al Señor? Aún fíjense, mis amados hermanos, que aún dentro de la iglesia hay gente que no lo recibe. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Pero el Señor dijo que para toda carne, sí, pero luego Él señala para vuestros hijos y vuestras hijas. Y luego señala no solamente para vuestros hijos y vuestras hijas, sino para mis siervos y mis siervas. Yo voy a derramar de mi espíritu. Porque muchas veces en la iglesia, mis amados hermanos, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Amén. Porque muchas veces, hermanos, en las congregaciones, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Y a su nombre. Gloria. Él dice sobre mis siervos y sobre mis siervos, alabado sea el nombre del Señor. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, no estamos en la posición de siervo, cuando no estamos en la posición de sierva, entonces el Señor dice no. Porque el Espíritu Santo tiene que ser derramado, no es una persona que tenga orgullo, no es una persona, hermano, que sea altanera,
no una persona que crea que lo puede todo, sino en aquellos que son humildes de corazón. Aprende de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el Señor, como decía el domingo, amén, aquellos que son, hermano, débiles, aquellos que los otros lo tienen como nada, a eso el Señor quiere saltar para ponerlo, amén, en lo alto y deshacer aquellos que creen que son. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban a Dios? Hay de aquel que se